Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La visita de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, marca un nuevo capítulo en la relación bilateral con Ecuador en medio de una crisis de seguridad sin precedentes y una ola migratoria que no se detiene. Mientras los gobiernos afinan sus acuerdos estratégicos, ¿quién habla por los migrantes? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora William Murillo, que es el representante de la organización 1-800 Migrante. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, William. Hola, Gisela. Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme. William, la visita de Noem tiene, entiendo yo, como objetivo fortalecer la agenda bilateral en migración, seguridad y crimen organizado transnacional. ¿Quién es Noem? Ella ha dirigido políticas de redadas masivas y mensajes públicos para disuadir justamente la migración irregular. ¿Qué podemos esperar, sobre todo la comunidad migrante ecuatoriana en los Estados Unidos, especialmente frente a una visita liderada por Kristi Noem, conocida justamente por lo que le mencionaba, su línea dura en deportaciones masivas? Bueno, Giselle, yo he estado muy pendiente, nosotros hemos estado muy alertas de todo lo que está sucediendo en las reuniones en Ecuador entre la señora Noem y los ministros, el presidente, la canciller. Y antes de esta entrevista estaba revisando el famoso acuerdo que han llegado, un acuerdo administrativo, dicen, y nada más, para intercambiar un oficial de policía, quizás un oficial del Departamento de Estado, para compartir información, y parece que no hay más. Entonces, realmente ha sido una tomadura de pelo por parte de las autoridades americanas y ecuatorianas a la comunidad ecuatoriana migrante, porque dijeron que iban a hablar sobre temas migratorios. No hemos escuchado nada. ¿No le parece un dato importante el hecho de que se pueda compartir información sobre datos biométricos de terroristas e integrantes de organizaciones criminales? Porque eso yo creo que es muy importante, sobre todo en el momento que vivimos, el nivel de penetración del crimen organizado en nuestro país. Bueno, pero es que eso es retórica política, Giselle. En la práctica, acá están utilizando toda la información para seguramente cimentar esa política restrictiva, xenófoba, discriminatoria. Acá están poniendo en la mente de los norteamericanos de que los migrantes, todos los migrantes son criminales o son terroristas o por poco violadores y los criminales, los peores de los peores, que los envían a centros de detención que son ilegales, en donde les violan el debido proceso. Yo no veo que el gobierno ecuatoriano haya reclamado por la forma en que están tratando a los ecuatorianos acá en Estados Unidos. ¿Cuáles cree usted que deberían haber sido los elementos prioritarios de transparencia, de garantía para nuestros migrantes en ese acuerdo de seguridad que usted considera que simplemente es retórica política? Yo creo que lo más importante, Gisela, era que nos digan de una vez por todas si es que nos van a dar el TPS a los ecuatorianos. Yo creo que eso fue clave, pero no sabemos si es que hablaron de eso. Y si hubieran hablado y si hubiera tenido una noticia, créame que eso hubiera sido algo espectacular. Hubiera sido el primero en felicitarlos, pero no lo están haciendo. Ahora, ¿cómo podría, cree usted, haberse equilibrado una estrategia bilateral que promueva una migración regular y ordenada sin sacrificar justamente lo que usted dice, ¿no? Los derechos humanos de las personas que pueden quedar fuera de esos procesos? Yo creo que uno de los elementos principales hubiera sido que la señora Noem le diga al presidente Noboa que sí, que efectivamente van a declarar terroristas a los grupos de delincuencia organizada en Ecuador, y eso ayudaría muchísimo, pero muchísimo, a los casos de asilo y a los casos de refugio que están pidiendo los ecuatorianos acá en Estados Unidos. No nos dicen nada de eso.
Yo creo que una de las cosas principales que se tiene que entender es que el bajón migratorio que existe de ecuatorianos hacia Estados Unidos no ha sido una acción del presidente Noboa, como escuché o leí en un medio de comunicación, sino ha sido, la respuesta, es los resultados a una política restrictiva por parte del presidente Trump, en donde aquí han puesto a todos por igual. Y obviamente eso no se ha mencionado, no hemos escuchado que estén hablando acerca de este tema. Y otra cosa, Giselle, no existe la voluntad política para regularizar a migrantes y mucho menos no existe una política pública en Estados Unidos de apertura para un camino a la regularización o una migración regular ordenada. Estamos muy atrasados en ese tema. Usted ha denunciado varias veces la falta de atención a desaparecidos ecuatorianos también. ¿Qué papel puede jugar la sociedad civil ecuatoriana para que los acuerdos no se firmen solo en los términos que estamos viendo, en términos tal vez, digamos, estratégicos, sino también en protección de familias migrantes, rastreo de esas personas que estarían desaparecidas y una transparencia pública en general? Bueno, yo creo que lo principal sería el reconocimiento por parte del presidente de que tenemos un programa migratorio, de que tenemos una problemática de derechos humanos gigantesca en las fronteras, de que tenemos un ataque directo contra los migrantes ecuatorianos acá en Estados Unidos y que esperamos más que una declaración o una foto en el Palacio Presidencial. Yo creo que ya hemos sido bastante claros desde hace algún tiempo, hemos solicitado al presidente de que, por ejemplo, cree un programa de préstamos a intereses preferenciales, así como lo hacen con los campesinos en Ecuador, que lo hagan con los migrantes para que ellos puedan contratar abogados, a cualquier abogado de inmigración, para defenderse sus casos. No hay respuesta por parte de la Cancillería. Hemos pedido desde hace años de que se haga una base de datos para que se puedan recolectar muestras de ADN de los familiares que están desaparecidos. Tampoco se ha hecho nada al respecto. Tenemos asambleístas de los migrantes que están más preocupados en la foto o en alzar manos en proyectos que no tienen nada que ver con migrantes, y eso incluye hasta los asambleístas de la misma bancada oficialista. Entonces vemos que por un lado mencionan a los migrantes como el gran aportante de Ecuador, en la práctica simplemente utilizan los beneficios y no nos están ayudando como se debería. Ahora, William, en su experiencia liderando su organización 1-800 Migrante, ¿cómo interpretamos el mensaje disuasivo que ha lanzado la Secretaría de Seguridad al decir no entren ilegalmente, los atraparemos y los enviaremos de regreso? ¿Qué recomendaciones directas considera más útil para quienes justamente están allá y están esperando una reacción por parte de los acuerdos que se logren en esta reunión? Los acuerdos han sido pobres porque no hablan nada de inmigración, Giselle. El intercambio de información biométrica, sí. ¿Eso significa que hay 1 millón de ecuatorianos terroristas? ¿1 millón de ecuatorianos de criminales? Obviamente que no hay. Entonces, se quiere de alguna forma aumentar un acuerdo administrativo simple, que eso lo hubieran hecho entre oficiales de menor rango, no entre los ministros y los secretarios de Estado. Eso es algo sencillo de hacer, no había que hacer tanta propaganda. Pero lo que sí nos gustaría es ver cuáles van a ser las acciones concretas por parte del presidente, las acciones concretas por parte de la Cancillería, de la Defensoría del Pueblo, de otros ministerios. Acá están deteniendo a niños menores de edad ecuatorianos que no deberían estar en las cárceles y nadie dice nada, Giselle. Y ese es mi reclamo. No estoy reclamándole porque estoy... ¿Usted tiene datos? No, le estoy reclamando porque estamos diciendo que esto es lo que está sucediendo con los niños. ¿Usted tiene datos estadísticos? Es decir, ¿cuántos números de cuántos niños ecuatorianos estarían en esas condiciones? Bueno, recordemos de que el mismo presidente Trump ha dicho que hay más de 10,000 niños que estaban en administración de ICE. Nosotros hicimos públicos hace algún tiempo que hay más de 3,000 niños que no sabíamos en dónde estaban, y eso, bueno, la Cancillería, en vez de solicitar información, se quedó callada.
nos reclamaron que por qué habíamos puesto esa información cuando es información de fuente oficial. Entonces nosotros no nos estamos inventando. ¿Qué pasó con esos niños ecuatorianos? Esa pregunta, Giselle, no es para mí, es para la canciller, es para el presidente, que nos digan qué pasó con nuestros niños ecuatorianos. ¿Cree que se perdió la oportunidad de justamente plantear esos temas? No, al contrario, yo creo que hay que llamarles la atención sobre las cosas importantes. Yo sé que a las autoridades no les gusta que se les llame la atención cuando no hacen lo que se tiene que hacer a favor de los ciudadanos, pero no estamos para complacer. Yo creo que estamos para trabajar en conjunto. No se ha perdido oportunidades porque existen buenas relaciones con Ecuador. Que este sea una de varias reuniones, pero sí me gustaría que llamen a la sociedad civil y no se quede esto en reuniones de alto nivel entre burócratas que ya miramos los resultados. Acuerdos insignificantes que no apoyan en nada a los migrantes ecuatorianos. Y de esos acuerdos que usted dice que todavía se podrían cerrar justamente con este tipo de visitas bilaterales, ¿cuáles serían los indicadores concretos que su organización esperaría ver en los próximos meses o tal vez un año como evidencia de que hay un compromiso efectivo? Hablo de lo que han planteado ahora, por ejemplo, capacitación policial, mecanismos de datos compartidos y la protección legal también. Bueno, recordemos de que acá la protección legal en el sistema migratorio no es como en un sistema civil, que si es que no tienes un abogado, el Estado te da uno. En el sistema migratorio no existe tal cosa. Y por eso los migrantes tienen la obligación de buscar sus propios abogados. Ideal, y esto yo creo que sería un punto importante, sería que el gobierno ecuatoriano busque los mecanismos para ayudar a financiar estos temas, porque es de conveniencia mutua. Ayuda a los migrantes y los migrantes van a seguir trabajando, van a poder quedarse, conseguir sus permisos de trabajo, conseguir su asilo, su residencia, su ciudadanía. Eso significa que las remesas van a seguir llegando a Ecuador, porque de lo contrario tenemos una catástrofe en los próximos meses cuando tengamos 100,000, 200,000, 300,000 o medio millón de ecuatorianos que regresan a Ecuador y no tienen fuentes de trabajo. Y yo creo que eso impactaría en la economía y también impactaría políticamente la administración del presidente Noboa. Yo creo que, si me permite, Giselle, puntos importantes. Declarar una emergencia para darle los fondos necesarios a la Cancillería y que la Cancillería en los consulados en Estados Unidos tengan los recursos necesarios para poder ayudar a más ecuatorianos como primer paso. El segundo, proveer este plan de apoyo con préstamos a intereses preferenciales, y luego está evidentemente trabajar en una ofensiva política mucho más de fondo. ¿Qué pasa con el TPS? ¿Nos van a dar el TPS? ¿Podemos hacer un intercambio base de manta TPS? ¿Qué podemos hacer al respecto para que los ecuatorianos puedan legalizarse, tener algún acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Ecuador? Si somos tan socios y tan amigos, yo creo que debería tener esa clase de preferencias. Es decir, es un momento clave en el que Ecuador podría sacar muchos beneficios, ¿no? Y al parecer, según su visión, estaría simplemente cediendo a lo que ellos quieren. Efectivamente, yo creo que en este momento el tema de migrantes, como siempre lo dicen en la Cancillería, es un tema espinoso. Y ninguna administración quiere tocar ese tema espinoso con Estados Unidos porque no quieren que se molesten, porque no quieren llamarles la atención, porque no quieren decirles las cosas como son. Acá están violando el debido proceso de muchos migrantes ecuatorianos que no deberían estar siendo detenidos, que no deberían estar siendo deportados, a pesar de que el presidente Noboa ha dicho de que Ecuador no está en la lista de países con prioridad para deportación. En la práctica miramos que son miles los ecuatorianos que están siendo detenidos y expulsados, deportados desde Estados Unidos, aunque en la política digan lo contrario. ¿Qué es lo que cree usted que es principal que debe exigir Ecuador como contraparte equitativa en este momento? Porque si bien es cierto, es un momento importante porque hay una gran apertura. Lo que pasa, Giselle, es que no estamos en una posición para exigir. Yo creo que debemos entender nuestra posición como un Estado independiente para poder tener intereses en común. El interés de que Ecuador sea un país estable le conviene a Estados Unidos porque evita la migración, ¿verdad? Porque evita el tráfico de drogas, porque evita el envío de alcaloides.
evita que nuestro país esté inestable. Y un país inestable no puede salir adelante. Es un problema en la política internacional de Estados Unidos. Pero al Ecuador le conviene, en cambio, tener buenas relaciones con Estados Unidos para cooperación en temas de seguridad, para la venta de nuestros productos, de nuestros servicios. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. No estoy siendo fanático en el tema de que si es que no nos dan todo para los migrantes, no queremos nada. No, yo creo que debemos dar y recibir, tanto de Estados Unidos como de Ecuador, y entender de que en medio de todo esto no son solamente capitales o balas o fusiles o oficiales del ejército o de la policía que vayan a intercambiar. Aquí hay seres humanos, hombres, mujeres y niños que están buscando una oportunidad que en Ecuador lamentablemente no les dieron. Pero es factible cuando vemos que esa era la política del gobierno anterior en los Estados Unidos, es decir, la política de Joe Biden y sus antecesores también era como más enfocada a eso de vamos a ayudar a la estabilidad de Latinoamérica para que justamente esa estabilidad impida que existan olas migratorias masivas desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Pero eso se terminó justamente con la entrada de Trump. Se terminó y yo creo que estamos mirando el nacimiento de un presidente autoritario que está violando las leyes, que está estirando al máximo a ver hasta dónde le dejan participar con temas inconstitucionales, que está prácticamente presionando a jueces, presionando a universidades, a periodistas. Nosotros miramos algo muy nuevo con el autoritarismo de Trump. En el Ecuador ya estamos acostumbrados a que se meta la mano en la justicia, a que se hagan cambios, a que no se respete las sentencias de los judiciales o constitucionales. Acá no se veía eso. Entonces, con un Congreso y un Senado que también es republicano y que prácticamente está arrodillado a los caprichos de Trump, nosotros estamos mirando la decadencia de un proceso que se suponía que iba a ser diferente y que en la práctica estamos mirando de que Estados Unidos está entrando en una fase muy difícil. Esperamos de que en las próximas elecciones intermedias se recupere algo de poder con los demócratas para poder tener un contrabalance de poderes, porque lo contrario se vienen días más difíciles. Y en ese panorama, pues obviamente es un momento difícil, pese a la buena relación que se tendría en este gobierno con el gobierno, en este gobierno ecuatoriano con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Pese a ello, es difícil porque la política ha cambiado mucho en relación a la migración a Estados Unidos. Yo le agradezco muchísimo y estaremos muy pendientes, sobre todo por la situación de nuestros hermanos ecuatorianos en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, William. Gracias, Giselle. Nos acompañó William Murillo, director de 1-800 Migrantes.